La Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón de San José, Costa Rica, se complace en presentar Restaurando las Naciones para Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14. Dice la palabra del Señor: Él mismo, me ayuda hermano, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué dice? Oigan lo que dice el 12: a fin de perfeccionar, ¿qué dice? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia, ¿qué dice? Ok, ¿para qué Dios estableció los ministerios? Número uno, para edificar la iglesia del Señor, para firmar el cuerpo de Cristo. Entonces, eso es muy importante que usted lo tenga presente. Si Dios le dio un llamado, ¿a quién Dios le dio un llamado? Pregunto de nuevo, hermano, levante su mano con libertad. Todos Dios nos dio un llamado para trabajar en el ministerio de Cristo. Esto no es el llamado estar en un púlpito, esto es solo una plataforma. El llamado está en usted, el fuego de Dios está en usted, y no tiene que estar limitado a que esté en una tarima. Donde quiera que esté, usted puede ejercer el ministerio que Dios le ha dado. Y le voy a contar una anécdota que me pasó siendo joven. Tenía 15 años, estaba estudiando computación, y en el aula mía había un testigo de Jehová, un mormón, un católico, todas las religiones había, y todos eran líderes en sus iglesias, y yo era el único cristiano con 15 años. Y un día comenzaron a hablar de doctrina. Yo con 15 años, ¿qué iba a refutar yo doctrina? Y el otro hablando de esto y del otro, y en todos ellos escuchaba limitaciones, y yo me quedaba callado. Yo decía, Señor, yo tengo 15 años, ellos son pastores de sus iglesias. Ya se volvieron y dice, bueno, hay que hable el cristiano. Y por un momento hubo silencio. Pero les puedo decir algo, vino el poder de Dios sobre mi vida, y yo comencé a hablar, y todo el mundo se quedó callado, y oí al católico, al testigo de Jehová, al mormón decir: lo que él dice es cierto, él tiene la verdad. Pero fui yo solo fui un instrumento del Señor. Mi hermano, si usted me pregunta qué dije, no me acuerdo. Solo una frase les dije que hasta se pusieron a llorar. Yo le dije: ¿sabe por qué el Dios de ustedes opera en pequeño? Porque ustedes lo ven pequeño. Pero como el Dios en el que yo creo es muy grande, para Él no hay nada imposible. Aunque si usted se fuera, le dije al que estaba a la par mía, que se quedó asustado, imagínense lo que le dije: aunque si usted hoy se fuera a morir y hablar otro idioma, y Dios quiere usarme en el momento para hablarle la salvación en su idioma, Dios lo hace. Para Dios no hay limitaciones. Soy el instrumento, soy el vaso en ese momento, y la gloria de Dios se refleja a través de usted, hermano. Entonces Dios nos estableció para edificación de la iglesia, para unir el cuerpo de Cristo. Es bueno, hermano, que cuando usted lea, aprenda a tomar los conceptos importantes. Usted está hecho para la edificación de la iglesia. Dios lo ha constituido para que usted edifique la iglesia. Y muchas veces dejamos la carga solo en los pastores, ¿cierto o no? Y no estamos cumpliendo nuestro ministerio, lo que Dios nos ha llamado. Vamos a seguir leyendo. Dijimos que son para la edificación de la iglesia. Ok, vamos a hablar un poco de los ministerios rápidamente. Dice que el ministerio apostólico es un delegado de Dios. Oiga qué tremendo.
que tiene el diseño, él ve mapas, planos, proyectos, expansión misionera. Oiga, un apóstol siempre está viendo, no sé si usted lo ve siempre en el hermano José Luis, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y pone a correr a todo mundo. ¿Sabe por qué? Porque el ministerio apostólico tiene la capacidad de ver donde muchos no ven. A él le encanta. Usted ha leído el apóstol Pablo, el ministerio de Pablo, ¿cuántos lo han leído? Pablo no estuvo con los discípulos, pero usted vio cuán activo era Pablo. Dígame algo, ¿a Pablo lo detuvo la cárcel? No, ¿verdad? Él desde la cárcel soñaba. Decía Timoteo, ahora váyase para allá corriendo y hábleles. ¿Cierto? Amén. Pablo en la cárcel observaba, planeaba y siempre decía una frase: espero ir pronto a vosotros. Siempre. Pablo fue firme en sus proyectos y no fue apóstol del Señor, no estuvo con los apóstoles. Vea qué tremendo la pasión que había en ese hombre. Entonces, esa es la función del ministerio apostólico, que el hermano siempre nos lo enseñó con la mano. Apóstol, el dedo de la aprobación, es el que pone el sello, el que establece, el que forma ministerios. Amén. Profeta, porque señala. Ahorita vamos a hablar de eso. Evangelistas, porque es el que sobresale. Usted ha escuchado a los evangelistas, campaña evangelística. El pastor, porque es el que apacienta las ovejas del Señor. Y el maestro, el pequeñito. Usted dirá, no, pues es el más pequeñito, ¿qué importancia tiene? Me decía un día, yo decía, pero ¿por qué el dedo pequeñito? Y un día me dijo un pastor, dice, sí, porque llega a los lugares donde los otros no pueden llegar. Usted se ha sentado a escuchar a un maestro del Señor cuando nos enseña. Nos mueve el piso, ¿verdad, hermano? Cuando nos comienzan a enseñar. Esos son los 5 ministerios. Pero vamos a leer un poco lo que dice ahí. Algunas de las funciones del ministerio apostólico: ser fundamento para la iglesia, ser pionero, llamado a abrir la brecha. El apóstol es padre de muchos. El apóstol es responsable por el diseño y la visión. Es muy importante, hermano, que usted tenga presente cuáles son los puntos en los cuales se mueve un ministerio. Ok, vamos a hablar del segundo, ministerio profético. Wow, qué lindo. Dicen, usted oye hoy en todo lado que dicen, yo soy profeta. Amén. Pero vamos a leer un poco lo que es ser profeta. Dice, el profeta, ok, ahí está en la pantalla. El profeta es uno que predice, afirma y declara ¿qué? Dígalo, propósitos de Dios con respecto a la visión. Transmite ¿qué? Fe. ¿Qué más? Esperanza a la iglesia. Imagínese usted que yo diga, yo soy profeta. El Señor me dice que los va a cortar a todos hoy en la noche. Dice, no, ese muchacho se soñó, comió arroz y frijoles. Siempre los ministerios, escuche esto, hermano, son para edificación de la iglesia. Y en el medio usted ve cuántos errores se cometen a veces por falta de información. Una vez fui a una iglesia, me invitaron, fui con mi esposa y nos sentamos en la primera fila, que llegaba un profeta internacional y todo. Y cuando él se paró ahí adelante dijo, aquí va a venir la unción y va a votar a todo mundo y todo mundo se va a reír. Y yo, conociendo la doctrina que he aprendido en la iglesia, gracias al Señor, que tengo desde los 6 años de venir aquí a la iglesia. Y cuando aquel hombre dice, cuando yo sople todo el mundo cae, y sopló aquel profeta, todo mundo, unos cayeron, otros se tiraron. Digo que se tiraron porque después se sobaban de la chichota, se pasaban la mano. Verá qué terrible, porque solo yo y mi esposa quedamos en pie en la iglesia.
Claro, todos los demás nos bien decían, sí, no, estos no están en la visión, no están en nada. No, el propósito profético es dar esperanza a la iglesia, es levantar la fe de la iglesia, es afirmar el cuerpo de Cristo. Todos los ministerios tienen la función de edificar. Ningún ministerio tiene la función de destruir el cuerpo de Cristo. Como ustedes oyen, el hombre que andaba diciendo hace muchos años que Elías estaba en él. El profeta Elías está en mí. Se encarnó en mí, decía. ¿Será eso cierto? No, ¿verdad, hermano? No. Es muy bueno que usted esté establecido bien claro en la doctrina. Vamos a seguir leyendo. El profeta es voz de Dios en medio del pueblo. Este ministerio fue el único en el Antiguo Testamento que sobrevivió al Nuevo Testamento. El ministerio profético. Vamos a hablar del otro, el ministerio evangelístico. ¿Cuántos son aquí evangelistas? Levante su mano. ¿Cuántos? Ahora voy a hablar de este punto. No es que esté diciendo que solo los ministerios evangelísticos van a predicar. No, el mandato no fue dado a todos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Pero ¿qué le ha dado Dios al ministerio evangelístico? Facilidad de palabra, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Facilidad de palabra. Hasta persuaden. De verdad, un día iba en el bus, se montaron dos muchachos jovencitos, con mucho respeto le pidieron permiso al chofer y comenzaron a predicar. Mire, esos eran evangelistas. Casi me convierto de nuevo yo en el bus. Casi me anoto para que me visiten y todo. Tenía una elocuencia para hablar, porque Dios lo estableció. El ministerio evangelístico es para hablar, pero en sí todos somos evangelistas. Todos tenemos la obligación de predicar la palabra del Señor. Escuche, su pasión son las almas perdidas. Tiene la responsabilidad de trabajar con el inconverso y exponerle el mensaje. Una de sus funciones es capacitar al pueblo de Dios para que ganen almas. Y vamos a Marcos 16:15, rápidamente, no lo busque. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es un mandato de parte del Señor. Vamos a pasar al cuarto rápidamente. Ministerio pastoral. Ministerio pastoral. Este ministerio está ligado directamente con el pueblo, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Cuando usted tiene una necesidad, ¿dónde va? Pastor, ore por mí, me duele la espalda. Pastor, ore por mí, mi hijo está enfermo. ¿Cierto o no? Él es el que nos consuela, nos conforta. Jesús se autonombra el buen pastor en Juan 10:11. Habla de sus funciones. Oiga sus funciones: fortalecer a las ovejas débiles, curar a las ovejas enfermas, hacer volver a la oveja descarriada, buscar a las ovejas perdidas. Nos acordamos de aquel coro viejo que decía: eran 100 ovejas. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Verdad? Nos gustaba esa canción. Es la función del pastor, trabajar directamente con las almas. Hermano, cuán importante es que usted conozca esto, para que usted sepa, si usted Dios lo ha llamado a ser pastor, número uno, que es para edificación de la iglesia. La Rosa de Sarón de San José, Costa Rica, se ha complacido en presentar Restaurando las Naciones para Cristo.